Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rompecabezas de la Ingeniería y a continuación voy a presentar un problema de estática. Una fuerza horizontal F logra equilibrar una masa M en un plano inclinado sin fricción. Halle la fuerza. Bueno, nos dan los literales, además nos dice que un cateto de la cuña es A y un cateto de la cuña es B. Para este ejercicio yo voy a usar un truco para ir un poquito más rápido, que es llamar a este ángulo de la cuña θ, ¿verdad? ¿De qué nos va a ayudar esto aquí? Sabiendo que la tangente de θ va a ser igual a B sobre A. Porque no tengo esta distancia, pero sí tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente a este ángulo. Bueno, vamos con el primer paso, que sería el diagrama del cuerpo libre. ¿Cómo lo desarrollaremos? Lo desarrollaríamos, ¿verdad? Que tendríamos un plano vertical, un horizontal y además de eso, uno de un plano inclinado. ¿Correcto? Bueno, pasemos este diagrama de cuerpo libre acá. Aquí está. Y ya tenemos las posiciones de esto de aquí. Además de eso, ¿qué sabemos? Miren, vamos a tener las fuerzas que van a estar aquí. Hacia abajo se va a dirigir el peso, que es fuerza gravedad, ¿verdad? Perpendicular a la cuña va a salir, déjenme usar esto de aquí. Perpendicular a la cuña va a salir la fuerza normal. Aquí tenemos la fuerza normal. Y finalmente podemos observar que tenemos una fuerza. En este caso es la fuerza que se aplica por alguien, ¿verdad? Que es la fuerza F. Ahí está. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Presten mucha atención. Como sabemos, tenemos un plano inclinado que ahora nuestro eje, nuestro sistema de referencia, por ejemplo, va a ser así, positivo. Entonces, en este caso, la normal está correcto, pero la fuerza y el peso hay que descomponerlo. Entonces, descomponemos estas fuerzas, ¿verdad? Y va a ser de esta manera. Aquí vamos a tener la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo. Recordemos que es este ángulo, va a volver a aparecer de este lado de acá. Y además de eso, también tenemos la fuerza de gravedad seno del ángulo. Listo. Una vez tenemos estas componentes, nos faltan otras componentes, ¿verdad? La fuerza, en este caso, porque no se dirige en el plano que nosotros tenemos, que es el plano, nuestro nuevo sistema de referencia inclinado. Entonces, para esto, nosotros vamos a descomponer también la fuerza. ¿Cómo la descomponemos? Miren, sigamos el camino de la X, aquí, y además de eso, uno que va a ser también paralelo a este eje Y inclinado. Uno que va a ser paralelo al eje X inclinado y uno al eje Y inclinado. ¿Y cómo se van a llamar estas fuerzas? Bueno, como ya acabo de decir, este va a ser en la horizontal y este va a ser en la vertical. Entonces, podemos observar que el diagrama de cuerpo libre, descomponiendo todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Cómo podemos observar aquí? Que nos quedó la componente del peso en el eje X, la componente del peso en el eje Y, de la misma manera la componente de la fuerza en el eje X y esta componente de la fuerza en el eje Y se desplazó más para acá. Una vez hemos obtenido esto de aquí, vamos a obtener, ¿verdad? Las componentes, cuánto equivalen cada componente. Recordemos que por simetría de ángulos, este ángulo se vuelve a repetir en la parte de acá, porque en este triángulo aquí no vuelve a tocar, sino que vuelve a tocar en el siguiente. De la misma manera, vamos a sacar las componentes. Listo. Las componentes, ¿cómo sería? Miren, opuesto a este ángulo está el FY. Entonces, si la hipotenusa en este caso de este triángulo vendría a ser la fuerza, nos quedará que la fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Y ahora la fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno del ángulo.
De la misma manera, bueno, ya nos quedó, ya sé que las componentes del peso, recordemos que quien baja del plano va a ser la componente del peso por el seno del ángulo. Ahora sí, obteniendo estas componentes, el último paso sería aplicar la primera ley de Newton. ¿Y cómo aplicaríamos? Bueno, vamos aplicando sumatorias de fuerzas en el eje Y igual a 0 hacia Y positivo. ¿Quiénes van positivo? En este caso va a ser la normal y se le va a restar el peso, que es la fuerza de gravedad, ¿verdad?, por el coseno del ángulo, y además también se le va a restar la fuerza en Y, y la fuerza en Y que es igual, fuerza por el seno del ángulo. Eso lo igualamos a 0. Además, también tenemos las sumatorias de fuerzas en el eje X. Entonces voy a poner positivo para allá. Sabiendo que las sumatorias de fuerzas en el eje horizontal inclinado, ¿verdad?, es igual a 0, ponemos que la fuerza de X menos la fuerza de gravedad, que es masa seno del ángulo. Ahora, esta fuerza en X aquí era igual a la fuerza coseno del ángulo, ¿no? Podemos observar que necesitamos hallar cuánto vale esta fuerza, esta magnitud. O sea, necesitamos este de aquí o este de aquí. Pero si observamos la fórmula, la ecuación en la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, tiene una normal, tiene otra variable. Entonces nos va a quedar otra, van a tener aquí dos incógnitas. Pero en el caso de acá, vemos que solo tenemos una incógnita, que es la fuerza. Entonces, despejemos esta ecuación. Queda así, ¿verdad? Y esto se va a igualar a la masa gravedad seno del ángulo. El coseno que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y nos va a quedar de la siguiente manera. Masa gravedad y seno sobre coseno, tangente del ángulo. Listo. De esta manera hemos obtenido esta respuesta. Pero aquí era igual a tangente del ángulo, B sobre A. Entonces, nosotros aquí no vamos a poner tangente del ángulo, sino que vamos a poner masa gravedad por B sobre A. Que es la respuesta A. Listo. Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse.